Bien, estamos en la aplicación de Illustrator nuevamente. Aquí les voy a explicar la forma de nosotros guardar el archivo de Illustrator en las tres versiones que necesito, ¿verdad? Que necesito en la plataforma, y por supuesto pues le sirve a las demás personas también. El punto es que aquí está el archivo. Supongamos que es un archivo en el cual nosotros hemos desarrollado un arte vectorial, y bueno, está sin título, no se le ha colocado nombre, no se ha guardado por primera vez, etcétera, está allí. Y obviamente si yo presiono comando Y o control Y en PC, comando Y en Mac, por supuesto se debe evidenciar la estructura de este gráfico, de esta ilustración vectorial. Entonces aquí presiono comando Y o control Y, cuya ruta es desde el panel ver, previsualizar, y allí nosotros podemos verificar de que es un archivo pues netamente vectorial. Pues a mí me encanta la técnica vectorial, me fascina mucho este tipo de gráficos por lo limpio de los acabados, y por supuesto por las tres grandes virtudes y características también que le acompañan, de que es redimensionable a cualquier escala, no depende de resolución, y siempre va a mantener los bordes definidos sin importar el grado de zoom o magnificación que tú le des. Una recomendación: el archivo que ustedes crearon nos genera un documento y ya tiene pensada una medida en específico, pero hagamos de cuenta de que yo creé mi archivo o mi gráfico vectorial quedó de un tamaño en específico y la mesa de trabajo en otro. Teniendo yo seleccionado la ilustración, me meto aquí en mesa de trabajo, y de pronto si no me interesa manejar un preset en específico, teniendo el archivo seleccionado, me vengo para acá, encajar en la ilustración seleccionada y le doy clic y listo. Fíjense como de esta forma, sin yo perder tiempo en haber tomado mi mesa de trabajo por, digamos, bien sea más grande o más pequeña, y venirme aquí y adaptar, ilustrar hasta que coincida, pues mediante este automatismo que conseguimos en barra de control al tener activa la herramienta de mesa de trabajo, pueden notar o pueden darse cuenta ustedes cómo me hizo una adaptación exacta, ¿verdad? Y de manera muy precisa de lo que es la mesa de trabajo con respecto a la ilustración. Si de pronto me están pidiendo una medida en específico, entonces si el tema es hacia pues más pequeño, yo verifico y entonces bueno, pues simplemente allí sí adapto, ¿no? Voy a colocar esto aquí de forma manual, pero lo que sí les comento es lo siguiente: aquí voy a reducirlo y llevar este gráfico, que es bastante grande, a tamaño carta. Me posiciono desde una esquina. Sabemos que la tecla de Shift mantiene proporcionalidad, pero sumado con la tecla de Alt me permite hacer modificaciones manteniendo su punto como origen. Entonces en este caso yo ya tengo esto centrado, entonces fíjate que yo puedo hacer esa modificación y no se pierde la alineación, ¿ves? Más grande o más pequeño, manteniendo el eje. Recordemos entonces que los gráficos vectoriales pues no dependen de píxeles, que es una unidad fija, digamos un mosaico estructural que es fijo y que depende de resolución y que pierde atributos si las imágenes se redimensionan, bien sea a mayor escala o incluso también si se reducen. En el caso de los vectores, maneja una estructura simple, se mantiene más ligero y su modificación se da únicamente en el ámbito numérico, por eso no se está modificando ni distorsionando nada. Entonces bien, ahora ya teniendo esto, pues si yo deseo guardarlo, pues simplemente me vengo aquí en archivo, la función guardar, comando S o control S sería el atajo. Pues yo destino un sitio en específico, le asigno un nombre cualquiera. Caballo vectorial escudo, le doy en guardar, y por defecto el formato que debería estar seteado es el de Illustrator, es el formato nativo, el que me mantiene las características editables del archivo, ¿verdad? El documento maestro. Entonces sería el punto .ai, punto Adobe Illustrator, AI, Illustrator.ai. Cuando yo le doy clic en guardar, pues yo determino si se va a guardar en la versión actual o si de pronto el cliente o el repositorio de imágenes donde yo lo voy a alojar, etcétera, me está pidiendo en versiones por debajo, pues yo tomo la decisión. Las otras opciones por defecto las dejamos, que sea crear archivo PDF compatible, incrustar perfiles, usar compresión, etcétera, y le daría clic en OK. La etiqueta del archivo se ha modificado, ya no es archivo sin título, sino es caballo vectorial, es .ai, es la extensión del archivo nativo. El archivo que preserva layers, preserva características editables. Si yo me vengo para acá y saco lo que son las capas, pues puedo
verificar los elementos que componen el archivo, etcétera. El autor es el que hace uso de ello y lo comparte en otras versiones. Nos tendríamos la opción de guardar como o comando Shift S, guardar una versión del archivo en formato PDF, porque es un formato también que tiene una compresión sin pérdida tan exagerada. Aparte de eso, es multiplataforma y cualquiera puede abrir un PDF sin importar dónde esté o en qué máquina tenga. Entonces, bueno, es importante también facilitar o proporcionar una entrega, un documento o, digamos, un avance de un proyecto en otros formatos, a nivel de ofrecer como un previo del arte gráfico. Entonces el .ai únicamente se ofrece al cliente o se le proporciona si el cliente lo paga, o sea, se le ofrece bajo un costo adicional. Caballo vectorial escudo.pdf, simplemente le doy aquí en guardar. Se va a dar capacidades de edición de Illustrator, entonces este archivo se va a guardar como un PDF, pero yo lo puedo abrir en la aplicación y va a tener un comportamiento como si fuera un .ai, o sea que lo puedo editar. Si de pronto ustedes no quisieran que se los editaran, digo que no tenga características editables, e incluso yo lo proporcionase únicamente como imagen. En dado caso, un proyecto que aún no han pagado por completo, que lo estoy mandando para revisión, etcétera, portaría bajo otra característica que no fuese PDF, que la veremos luego. Entonces bien, yo voy a dejar allí por defecto, le doy en guardar el archivo como PDF. Digamos, otro formato se consigue bajo la opción de archivo, exportar. Ya no es guardar como, sino exportar. Entonces exportar, darle la opción de JPG. Usar mesa de trabajo sí, por si de pronto yo tuviese en el archivo más de una mesa de trabajo. Y le doy clic en exportar. El archivo JPG es un archivo de compresión con pérdida controlada, ideado por fotógrafos y está optimizado para compartir en la web. Entonces, como está destinado para la web, fíjate que incluso me da la opción CMYK, pues se va a mantener en RGB, que es el modo espacio de color destinado para todo lo que sea digital. Calidad la voy a mantener allí por defecto. Línea de base estándar también lo voy a dejar en 72. Y optimizado para texto, al tratarse de un trabajo gráfico, le voy a dar la opción de optimizado para ilustraciones, super muestreo, y le doy clic en OK. De esta forma, pues nosotros tenemos el archivo almacenado en base a tres formatos fundamentales.